Después de pasar 12 años en el corredor de la muerte, Christopher Leroy Collins fue ejecutado en Missouri. Pero, ¿qué hizo para terminar atado a una camilla? Debido a la naturaleza de este caso, se recomienda discreción al espectador. Todas las descripciones son reales y han sido tratadas con sensibilidad. La noche del 3 de noviembre de 2007, Rowan Damia Ford se suponía que debía estar segura en su cama. Tenía 9 años. Era alegre, confiada, el tipo de niña que sonreía con todo el rostro. Pero esa noche, su mundo se rompió. Porque mientras su madre, Colleen Monson, trabajaba en un turno nocturno, Rowan desapareció de su casa en Stella, Missouri. Alrededor de las 8:30 de la noche, Colleen dejó a su hija Rowan con su esposo, David Wesley Spears, para poder ir a trabajar. Pero David no estaba solo. Estaba con 2 amigos, Christopher Collins y Nathan Mahurin. Los 3 pasaron la velada bebiendo en exceso y jugando al billar. Y en algún momento, Chris decidió volver a su tráiler en Wheaton para fumar lo que él llamaba un hog leg, un cigarro grande, liado a mano. Convenció a los otros 2 de ir con él, aunque eso significara dejar sola a Rowan en la casa. Y no dejaron de beber tampoco. Hicieron al menos 3 viajes para conseguir más alcohol antes de que terminara la noche. Y para cuando el reloj se acercaba a las 11:30, Nathan y David finalmente decidieron que era hora de irse del tráiler. Nathan estaba demasiado borracho para arriesgarse a conducir por la carretera principal, así que tomó caminos secundarios para dejar a David en su casa, y luego siguió solo hasta la suya. Pero Chris no se quedó atrás. Un pensamiento lo golpeó. Si salía poco después que Nathan y David, podía llegar antes que ellos a la casa de David. Para ese momento, ya había bebido más de 5 six-packs de Smirnoff Ice y admitió que estaba realmente mal. Pero eso no lo detuvo. De todos modos, se puso al volante y tomó la ruta más directa hacia allí. Cuando entró a la casa de David, estaba en silencio, un silencio inquietante. Se movió de cuarto en cuarto como si la casa le perteneciera. Incluso se detuvo a usar el baño. Su mente estaba nublada por el alcohol, pero enfocada en algo más oscuro. Y luego entró al cuarto de Rowan. Ella dormía, pequeña, indefensa, sin darse cuenta del peligro que ahora estaba de pie sobre ella. Sin decir palabra, la levantó en brazos, la sacó del único lugar seguro que tenía y la llevó a su camioneta. Condujeron de regreso a su tráiler y cuando llegaron, Chris la cargó hacia adentro. Ella seguía dormida, su cuerpo flácido en sus brazos. La acostó en la cama. Pero lo peor aún estaba por venir. Rowan despertó en medio del ataque, y en el segundo en que comprendió lo que estaba pasando, intentó defenderse. Pero Chris no se detuvo. Siguió adelante, hasta conseguir lo que quería. Más tarde afirmaría que pensaba llevarla de vuelta a casa cuando terminara. Al menos, eso era lo que él mismo se repetía mientras la conducía hacia la puerta. La habitación estaba oscura, y él se mantuvo en silencio, cuidando que ella no lo mirara. Pero la noche se volvió en su contra. Un rayo de luz de luna se filtró entre los árboles e iluminó su rostro. Y cuando Rowan giró y lo vio, se paralizó. Ella conocía a ese hombre. Chris había formado parte de la vida de la familia durante años. Él y su padrastro, David, eran muy cercanos, y Chris incluso había vivido en su sótano durante meses, hasta unas semanas antes. A Rowan le caía bien, a veces la ayudaba con la tarea, y ella incluso lo llamaba Tío Chris. Pero en ese momento, todo cambió. Chris entró en pánico. Sus ojos se posaron en un rollo de cuerda en la parte trasera de su camioneta estacionada cerca, y sus manos se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. Le deslizó el lazo por la cabeza y tiró hasta que ella dejó de moverse. Cuando todo terminó, comprendió lo que había hecho, pero ya no había marcha atrás. Tenía que hacer algo. Colocó el cuerpo en la parte trasera de la camioneta y condujo hasta una cueva en la colina de Fox Hollow. Allí arrojó el cuerpo en un sumidero, trató de cubrirlo con ramas y escombros, y se marchó. Cuando llegó a su casa, quemó los pantalones y la ropa interior de Rowan, la cuerda y su propia ropa manchada de sangre en una estufa. Luego enrolló el colchón, lo metió en un barril de metal con una alfombra vieja y lo incendió dentro de un granero, con la esperanza de que nadie se diera cuenta.
Después, se fue a dormir como si fuera una noche cualquiera. Pero cuando Colin regresó de su turno nocturno alrededor de las 9 de la mañana siguiente, lo primero que notó fue el silencio. Rowan no estaba en su cama, ni en ninguna parte de la casa. Recorrió cada habitación, llamando el nombre de su hija, pero no hubo respuesta. Finalmente fue a despertar a David. «¿Dónde está Rowan?», le preguntó, y David le dijo que Rowan se había quedado en casa de una amiga. Pero cuando Colin preguntó quién, él no pudo dar un nombre, ni una dirección, nada. Preocupada, Colin salió y empezó a recorrer el vecindario, revisando patios, entradas y aceras, con la esperanza de ver a su hija. Pero no encontró nada. Le dijo a David que debían llamar a la policía, pero él la desestimó, repitiendo que Rowan estaba en casa de una amiga, y ni siquiera le permitió usar el teléfono. Por la tarde, sin señales de su hija, y con el presentimiento de que algo estaba muy mal, Colin hizo la llamada de todos modos. Contactó a la oficina del sheriff y reportó la desaparición de Rowan. David, Nathan y Chris fueron interrogados de inmediato, ya que eran los últimos que la habían visto, pero todos afirmaron no saber nada sobre su desaparición. Para el 5 de noviembre, 2 días después de que Colin denunciara la desaparición, el caso ya era demasiado grande para que el condado de Newton lo manejara solo, y el FBI intervino. Mientras los agentes locales seguían presionando a David por respuestas, técnicos federales se llevaron su camioneta y otro vehículo que, según su madre, él había usado la noche en que Rowan desapareció. Esa misma noche, el FBI se reunió con Chris y Colin en la casa de Colin. Chris mantuvo su historia inicial. Incluso dijo que creía que David era responsable de la desaparición y se ofreció a llevar un micrófono oculto para ayudar en la investigación. También se ofreció para un polígrafo y un análisis de estrés de voz computarizado. Además, mencionó posibles lugares donde David podría haber escondido a Rowan. 2 días después, el 7 de noviembre, Chris se reunió nuevamente con el FBI. Esta vez entregó una muestra de ADN y firmó autorizaciones para registrar su caja fuerte, su propiedad y su tráiler. Pero cuando el tema volvió a centrarse en Rowan, todo en él cambió. Se mostró tenso, emocional y a la defensiva. Y cuando los agentes lo presionaron más, estalló, diciendo que si lo estaban acusando, la conversación había terminado. Pero no importó, porque al 6º día, David finalmente cedió. Les dijo a los policías exactamente dónde encontrar a Rowan, y decía la verdad. El cuerpo de Rowan fue hallado en el fondo de un sumidero remoto llamado Fox Cave. Estaba desnuda de la cintura para abajo, salvo por un calcetín, con marcas de cuerda alrededor del cuello y cubierta con hojas y escombros. La escena hablaba por sí sola. Y en cuanto Chris supo que habían encontrado el cuerpo, entendió que todo había terminado. Tenía que confesar. Así que les dijo a los oficiales que se reunieran con él en el puente de Muncie. Y cuando llegaron, hizo algo que no esperaban. Extendió las manos y pidió que lo esposaran. El oficial Clinton Clark le dijo que no era necesario, pero Chris respondió: «Por lo que estoy a punto de contarles, lo será». Sentado en la pendiente junto al puente, Chris se derrumbó y les contó todo. Volvió a confesar en la estación, esta vez frente a una cámara, admitiendo que había estado llorando como un niño toda la tarde. Pero lo que dejó atónitos a los investigadores no fue solo lo que Chris dijo, sino que lo dijera en absoluto. Porque hasta entonces, ellos todavía creían que David era el responsable de la desaparición de Rowan. Pero eso cambió rápido. Cuando volvieron a interrogar a David, él volteó la historia. Ahora afirmaba que también había agredido a Rowan y que estuvo presente cuando Chris la mató. De hecho, fue David quien finalmente guió a la policía hasta el cuerpo de Rowan. Pero Chris lo negó todo. Según él, David no estaba involucrado, no sabía nada y no tenía relación con lo ocurrido. Pero entonces, ¿cómo sabía David dónde encontrar el cuerpo si no había participado? Los equipos de búsqueda revisaron la propiedad de Chris y encontraron cuerda, alambre, restos quemados, cenizas e incluso cabellos en su camioneta. La autopsia confirmó que Rowan había sido estrangulada. Se estimó que permaneció consciente unos 10 segundos antes de desmayarse y que quedó con muerte cerebral en pocos minutos. Pero había más.
El informe también reveló un trauma sexual grave, moretones y lesiones provocadas al ser arrojada al sumidero. La mañana antes del funeral de Rowan, maestros y niños se reunieron en el frío alrededor de un pequeño agujero en la tierra donde plantaron un joven árbol de cornejo rosado, porque el rosa era su color favorito. Junto a él colocaron un ángel de concreto y una placa grabada con las dos fechas que definieron su vida: 11 de abril de 1998, el día en que nació, y 9 de noviembre de 2007, el día en que fue encontrada. Un grupo de globos morados se elevó hacia el cielo gris, cada uno cargando un mensaje de sus compañeros de clase, escritos con letras temblorosas y trazos de crayón. «Era especial», dijo su maestro, el señor Holt, en el tribunal. Contó que dejó el pupitre de Rowan intacto durante días porque no podía enfrentarse a lo que significaba vaciarlo. Y otra maestra declaró: «Ella era como un pequeño rayo de sol, la niña más dulce que cualquiera podría conocer». Otra maestra, Tammy Marshall, recordó la última vez que la vio, apenas unas horas antes de que todo ocurriera. Esa mañana, el cabello de Rowan estaba peor de lo habitual, muy enredado, y esto no era raro. A veces llegaba a la escuela con el pelo enmarañado, a veces con piojos, e incluso a veces sin calcetines en el gélido invierno de Missouri. Pero ese día, Tammy la detuvo antes de entrar a clase. Se sentó con ella durante media hora, desenredando con paciencia cada nudo hasta recoger el cabello en una coleta ordenada. Un pequeño acto de cuidado, pero nadie sabía que sería el último. Cuando David fue arrestado por su implicación, Colin presentó de inmediato la demanda de divorcio. Ya no podía más, declaró en la corte. El dolor la había llevado al hospital, y en ese momento estaba bajo atención psiquiátrica, intentando recomponer una vida que ya no se sentía completa. Cuando Chris finalmente enfrentó el juicio, no trató de negarlo, pero esa honestidad no hacía más fácil escuchar lo que había hecho. Los jurados tuvieron que soportar su testimonio sobre los últimos momentos de Rowan, cómo fue engañada, traicionada y asesinada por un hombre en quien confiaba. Y en marzo de 2012 les tomó solo 48 minutos decidir su destino. Calificaron el crimen como escandalosamente y cruelmente vil y lo condenaron a muerte. Al inicio, tanto Chris como David enfrentaban los mismos cargos: un cargo de asesinato en primer grado, uno de violación con fuerza y otro de violación estatutaria. Pero a lo largo del año, el caso contra David empezó a cambiar. El 26 de septiembre, la Fiscalía tomó una decisión silenciosa pero crucial: retiraron el cargo de asesinato. En su lugar, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo. David admitiría su culpabilidad, pero no por matar a Rowan. Se declaró culpable de poner en peligro el bienestar de un menor y de ayudar a encubrir un crimen. El Estado explicó que, tras una investigación más profunda, no se había encontrado ninguna prueba sólida de que David hubiera participado en la violación o el asesinato. Y aunque sus acciones eran graves, argumentaron que su papel fue mucho menor que el de Chris. El juez lo sentenció a 11 años de prisión, pero como su tiempo comenzó a contarse desde el día de su arresto en 2007, no cumplió la condena completa. Después de poco más de 7 años, salió discretamente en libertad en 2015, sin disculpas, sin declaraciones públicas, solo libertad. Para Chris, sin embargo, el caso se desarrolló de forma muy diferente. Pasó los siguientes 12 años en el corredor de la muerte, luchando contra lo inevitable. Pero en 2024, su tiempo finalmente se agotó. El 3 de diciembre de 2024, cuando Rowan habría cumplido 26 años, Missouri llevó a cabo su ejecución por inyección letal. Para su última comida eligió una hamburguesa con queso y tocino, papas tater tots, champiñones empanizados y una ensalada del chef. Más tarde esa noche fue atado a la camilla, y antes de que le administraran los fármacos, ofreció una especie de disculpa a la familia de Rowan. «Bien o mal acepto esta situación tal como es», dijo en una declaración final escrita. «A cualquiera a quien haya hecho daño en esta vida, lo siento. Espero que puedan encontrar cierre y seguir adelante». Continuó diciendo que sin importar de qué lado de esta situación están en mis oraciones y espero verlos algún día en el cielo. Pero para la familia de Rowan era demasiado poco, demasiado tarde. Su hermana mayor, Ariane,
Dijo que sentía que por fin se había hecho justicia, aunque no del todo. Él se llevó a alguien que iluminaba cada lugar al que iba. La inyección letal fue demasiado compasiva para él. A las 6:10, el tío Chris fue declarado muerto. Christopher Leroy Collins tenía 49 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.